Líbano va a las urnas este domingo en unas elecciones parlamentarias a las que llegan en un clima de descontento social en medio de la peor crisis económica de su historia reciente. El bloqueo ruso en los puertos del Mar Negro y el Mar de Azov asfixia a Ucrania, que no puede exportar sus cereales. El escenario representa una amenaza para la seguridad alimentaria mundial. Y con consignas como "basta de controlarnos", miles de personas a lo largo de Estados Unidos salieron a las calles para defender el derecho al aborto y rechazar el proyecto de la Corte Suprema de Justicia de revocarlo. Hola, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristiaga y comenzamos esta emisión en Líbano, que este domingo celebra elecciones parlamentarias en medio de la peor crisis económica de su historia reciente, con la indignación de los libaneses por la explosión del puerto de Beirut y la renuncia histórica del líder político Saad Hariri como telón de fondo. En este ambiente, los comicios podrían traer unos resultados inesperados que cambiarían el equilibrio de poderes en el país. El informe es de Ethel Bonet y Diego Ibarra Sánchez. Mustafa Al-Awik pertenece a ese grupo de jóvenes políticos suníes que han sido fieles al ex primer ministro Saad Hariri y al Movimiento Futuro. Pero ahora, con la ausencia de Hariri en la política libanesa, Mustafa busca abrirse su propio camino como candidato independiente en Trípoli, el mayor feudo suní y la ciudad más pobre del Mediterráneo. La ausencia de Hariri trae ventajas y desventajas a la comunidad suní. La fidelidad a Hariri durante décadas ha hecho que él haya estado por encima y no con la gente. Ahora tenemos la oportunidad de elegir nuevos líderes que realmente se preocupen por su gente. Ser candidato independiente no es fácil si no se tiene apoyo financiero. Mustafa cuenta con recursos limitados, por lo que para darse a conocer visita directamente a los vecinos para conocer y discutir los problemas del barrio. La gente no tiene esperanza en las elecciones, piensa que nada va a cambiar, pero se equivocan. Yo creo en el cambio democrático, hacer que Trípoli vuelva a ser la segunda del país, revitalizar el puerto y su economía. Líbano es un país confesional donde cada secta tiene una cuota de poder y Trípoli es clave para el voto suní. Los tripolitanos son gente religiosa y tradicional acostumbrada a la lealtad a un líder. Por más de 30 años esa figura ha sido Rafik Hariri y después su hijo Saad, por el que es muy difícil arrancar su memoria del corazón de Trípoli. Para mí, sin Hariri se acabó el Líbano. Si Hariri no ha podido sacarnos de la crisis económica, nadie, insisto, nadie podrá salvarnos. Pero no todos los suníes están tristes por la partida de Hariri. Para Ibrahim, que lleva toda una vida en esta esquina remendando zapatos, el cambio puede ser positivo. Ha habido tiempos buenos y malos con Hariri, pero ha cambiado su tiempo. Ahora le toca a otro y espero que haga las cosas bien. En la emblemática Plaza de Al-Nur, símbolo de poder suní aquí en Trípoli, nuevos rostros ocupan los carteles electorales. La decisión de Hariri de abandonar la vida política, además de haber creado un vacío de poder entre los suníes, ha aumentado el temor de que Hezbollah pueda ganar más espacio político. Vamos ahora con información sobre algunas de las consecuencias de la guerra en Ucrania. El bloqueo ruso en los puertos del Mar Negro y del Mar de Azov está asfixiando a Ucrania, que no puede exportar sus cereales, una amenaza para la seguridad alimentaria mundial, dado que Kiev es uno de los principales productores mundiales de maíz y de trigo. Desde la tribuna y frente a sus homólogos del G7, la ministra alemana de Asuntos Exteriores acusa a Rusia de organizar una crisis alimentaria mundial, bloqueando las exportaciones de cereales ucranianos. Hasta 55 millones de personas, sobre todo en los países africanos, pero también en Medio Oriente, gente que va a morir de hambre en los próximos meses. Tenemos el desafío de saber cómo vamos a satisfacer las necesidades de esas poblaciones. Cuarto exportador mundial de cereales, Ucrania aprovisionaba antes de la guerra el 12% del trigo y el 15% del maíz mundial. Pero ahora todos los puertos ucranianos situados a lo largo del Mar de Azov, como Mariupol y Berdiansk, están bloqueados. Mismo problema por el lado de Jersón y Odessa, porque Rusia prohíbe la circulación de todos los buques en esta parte del Mar Negro. Por lo tanto, los europeos buscan rutas alternativas. Una parte de las mercancías está siendo enviada en tren o en camiones desde Odessa hasta el puerto de Constanta en Rumania. Desde aquí, los buques pueden efectuar sus entregas hacia el resto del mundo. Pero esta solución de emergencia no permite exportar una cantidad suficiente. Más de 20 millones de toneladas de cereales estarían todavía bloqueadas en el puerto de Odessa.
Por otro lado, los ataques rusos apuntan de manera regular a infraestructuras de producción o de almacenamiento de cereales en Ucrania. Según autoridades de este país, una parte de las cosechas está siendo saqueada por el ejército ruso. Noticias de América Latina. Miles de estudiantes salieron este viernes a las calles de diversas ciudades de Perú para protestar contra la reforma universitaria y contra el proyecto de ley 904 que han generado la oposición de colectivos educativos. Y en France 24 dialogamos con Ian Martínez, presidente del Centro de Estudiantes de Administración de la Universidad Nacional del Callao. Y esto nos decía sobre los puntos más polémicos de estas medidas. Básicamente nosotros como estudiantes universitarios hemos salido a nivel nacional a marchar en contra de las contrarreformas que se vienen impulsando desde el Congreso de la República, básicamente porque está queriendo autoempoderar a los rectores y queriendo que la universidad sea una autarquía, ¿no? Ya que la SUNEDU como un ente fiscalizador debe ser un ente autónomo, pero las leyes que se están aprobando del Congreso están desbaratando el Consejo Directivo y están poniendo una figura representativa de los mismos rectores de las universidades en el Consejo Directivo de la SUNEDU, lo que convertiría a este espacio en juez y parte de un proceso de fiscalización de la calidad educativa, ¿no? Así también como el proyecto 904 que elimina la educación integral sexual en los colegios, lo cual nosotros creemos que es bastante peligroso porque en Perú hay bastantes índices de violencia sexual, violación, acoso que los estudiantes de educación básica regular, los escolares deberían desde los colegios aprender a estas normas, aprender esta educación para tener una contingencia mayor en los tiempos venideros, ¿no? Y en Estados Unidos se vio un nuevo episodio de violencia armada. Al menos 10 personas murieron en un tiroteo perpetrado en un supermercado en Buffalo, Nueva York. Un joven de 18 años, armado con un rifle y portando un chaleco antibalas, abrió fuego en el sitio antes de ser detenido y comparecerá por primera vez ante la justicia el martes próximo. Las autoridades dijeron que el ataque que ocurrió en un vecindario con población mayoritariamente afroamericana sería investigado como un crimen de odio. El alcalde de Buffalo, Brian Brown, ofreció detalles sobre los hechos. Estaba fuertemente armado, tenía equipo y casco táctico, tenía una cámara que transmitía en directo lo que estaba haciendo. El individuo salió de su coche y se enfrentó a 4 individuos, disparó a 4 personas en el estacionamiento, 3 de ellas murieron, la otra está siendo atendida. Como dije, es un hombre blanco de 18 años, entró y comenzó a atacar a los clientes dentro de la tienda. Y más noticias llegan desde Estados Unidos. Ciudadanos de todo el país salieron a las calles y lo hicieron para mostrar su descontento con el proyecto de la Corte Suprema de Justicia de revocar el derecho al aborto. El informe es de Rafael Pérez. Multitudinarias protestas en favor del aborto en Estados Unidos. En Washington, la capital, miles de personas se reunieron a manifestarse con el objetivo de llegar hasta la Corte Suprema para demostrar su descontento con el alto tribunal. Esto, luego de la filtración de un borrador preliminar en el que la Corte, de mayoría conservadora, consideraría revocar un fallo histórico conocido como Roe versus Wade, que garantice el acceso al aborto en todo el país. Cuanto más tiempo perdamos, más mujeres morirán por esto, porque los abortos ocurrirán de manera independiente y resultará en más muerte para las mujeres particularmente desfavorecidas y marginadas, porque las mujeres ricas van a viajar a donde es legal, pero si no tienes esos recursos, vas a buscar abortos que no son seguros. En varias ciudades se desarrollaron concentraciones similares, convocadas por grupos a favor de la interrupción legal del embarazo como Women's March y Planned Parenthood. A ritmo de tambor y con exigencias idénticas, también hubo movilizaciones en Nueva York. Allí, Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, se unió a las demostraciones en defensa del derecho al aborto. No quiero que me obliguen a tener un hijo mientras todavía soy una niña. Simplemente no creo que las personas que son víctimas de violación y agresión sexual deban tener hijos de su agresor. En este contexto, Texas, considerada un bastión conservador en la materia, no estuvo exenta de las concentraciones. El estado sureño prohíbe el proceso de interrupción desde que se registra la actividad cardíaca en el feto. Las marchas se suceden días después del fallido intento demócrata de lanzar una iniciativa en el legislativo para proteger el aborto a nivel federal. La iniciativa naufragó en el Senado, donde el partido de gobierno no alcanzó los votos suficientes.
Es todo por el momento, pero regresamos en breve con más noticias. Sigan en France 24.